Recibimos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que ya está sentado junto a nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Buen día. Bienvenido. Se viene ya la época en la que tiene que pasar raya y evaluar otra vez una nueva gestión a cargo de un ministerio. ¿Cómo le evalúa esta? Quedan 6 meses, no, 5 meses y medio quedan, pero ¿cómo la evalúa? Yo creo que además de evaluarla, nosotros estamos trabajando hasta el final en esto, porque hemos empezado cosas y algunas las hemos incorporado a lo que teníamos previsto y hay que terminarlas. ¿Qué fue lo que mejor hizo el Ministerio del Interior en estos 5 años? Yo creo que es encarar una reestructura a fondo de la policía, en el sentido organizativo, por un lado, y por otro lado, incorporar tecnología, tanto de comunicaciones, como lo último que está apareciendo, que es la videovigilancia, que ya había algo de videovigilancia. Nosotros mismos hicimos proyectos y los concretamos de videovigilancia, pero con cámaras analógicas, no de demasiada definición. Y ahora, de diciembre del año pasado, encaramos el proyecto Ciudad Vieja con cámaras digitales de alta definición y con software inteligente, y asociando directamente la respuesta a lo que se ve en las cámaras. Y el primer mes de trabajo en Ciudad Vieja, los delitos bajaron un 47%. Y nosotros pensábamos, bueno, un impacto, ese impacto después se absorbe y se detiene. No ha sido así. Desde ese momento, ahora todos los meses han venido bajando los delitos en Ciudad Vieja, están por debajo del 50% de lo que había antes. Cuando lo extendimos al centro, sucedió lo mismo. Y bueno, ahora ayer inauguramos formalmente la de 8 de octubre, pero antes de la inauguración ya estaban trabajando y ya hubo resultados. Sí, estamos viendo imágenes justo de los videos estos, de las cámaras de videovigilancia, que aparte ahora son HD y permiten ver mejor el rostro de los delincuentes, ¿no? Sí, pero lo que nosotros teníamos antes, sí, las que eran digitales, cumplían más un papel de servir de prueba ante un delito cometido, sí, que para evitarlo, aunque ha habido delitos que se evitaron por las cámaras. Pero como en este está asociado la respuesta inmediatamente, son también un factor de prevención. Pero ¿es posible prevenir un delito cuando ya el tipo lo está por concretar ahí, que la cámara lo ve robando? Hace unos meses yo tuve una discusión genérica, sí, que uno pensaba que podían ser todos los jueces. No eran todos los jueces, había algunos jueces que no miraban los videos, y fuimos a la Suprema Corte con 4 videos, 5. Uno de ellos mostraba cuando 2 muchachos bajaban de un auto, agarraban por una calle, había una señora que aparecía los 2 fueron por atrás. En Misiones y Reconquista la agarraron, la tiraron al suelo, la arrastraron 8 metros, le pegaron, la volvieron a arrastrar para arriba de la vereda, le sacaron la cartera, salieron corriendo, subieron al auto. En el momento que suben al auto aparece un vehículo policial, lo encierra, ellos retroceden, dan vuelta y se van. El subcomisario que iba en el auto baja, una presencia de ánimo bárbara, baja armado, no les tira a ellos, le tira la rueda y le pega. Y radía que lo siguen. En 18 choca contra un contenedor, los agarran a los 2 y el juez no miró el video. Pero como ellos confesaron arrebato, los procesó por hurto. Era terrible rapiña. La señora lastimada fue testigo, pero no miró. ¿Pero por qué no miró el video el juez? Bueno, no miró. Cuando yo llevo eso a la Suprema Corte, sí, los ministros me dicen, pero no se necesita ni verle la cara, si no se pierde de vista desde que roban hasta que los agarran. Dicen, son los mismos, sí, esto es flagrancia, hay que incorporarlo, y es así. Y en las que pusieron ahora en 8 de octubre, que inauguraron ayer, ya hubo resultados, ¿no? ¿También? 2. Lo primero que pasó fue que vino una persona, miró la cámara, la miró, agarró una baldosa y la reventó en la cámara. Que no le hizo nada a la cámara, porque son muy fuertes. No le hizo nada, pero ahora lo agarraron.
y antes de ayer un grupo que iba a robar un comercio, fueron detectados por las cámaras, se llamó a la respuesta de la policía y los detuvieron antes que cometieran el delito. Mientras cometían el delito. En ese sentido es que yo digo que es preventivo. Pero además es disuasivo, porque en Ciudad Vieja, la experiencia, la primera que hicimos, la mejor en ese sentido, los policías, los oficiales de policía que están en las cámaras salen a la calle y los que están en la calle van a las cámaras. Tienen un conocimiento muy grande de la zona. Entonces a veces ven a un delincuente, lo ven parar en una esquina, no lo pueden detener porque no, pero saben que es delincuente. Entonces le dicen al que está en la calle, anda a tal esquina a pedirle la cédula a fulano de tal. Van, le piden la cédula y dice, ojo, se va el tipo, no roba. Entonces tiene un papel disuasivo en ese sentido. Y usted decía también que ahora los ladrones tienden a robar más cerca de su casa con esto de las cámaras. ¿Por qué? No solo por las cámaras. Nosotros a mediados del año pasado cambiamos el sistema de patrullaje. En el marco de la reestructura, el jefe de policía incorporó un sistema nuevo de patrullaje que se llama las URPM. Son las unidades de respuesta de la policía de Montevideo. Que la unidad mínima de patrullaje es un patrullero con un oficial al mando, 3 policías más en el patrullero, el oficial conectado con el 911 y con los que lo acompañan, porque hay 4 motos que acompañan ese patrullero y un auto no identificado. Entonces, la idea es patrullar por cuadrante. Todavía, a pesar de que multiplicamos por 4 o por 5 las posibilidades que tenía Radio Patrulla antes, en cantidad de vehículos, de patrulleros, porque si le sumamos las motos, mucho más, todavía no tenemos una URPM por cuadrante. En las zonas más complicadas sí, en las otras una misma URPM abarca 2 cuadrantes. Entonces, la respuesta es mucho más rápida. El otro día hacíamos una comparación con las unidades coronarias, cuyo tiempo de respuesta promedio son 10 minutos. Los de la URPM son 6 minutos. 6 minutos a veces demoran un poco más, a veces demoran menos. Y la demora puede ser porque un patrullero está en un operativo. Entonces, si le avisan de otro, no puede dejar el que está para ir al otro. Entonces, tiene que concurrir un patrullero que está más lejos, eso a veces demora un poco más. Pero 6 minutos es un tiempo realmente bajo. Es un tiempo bajo. Bonomi, ¿hay un problema de relacionamiento entre algunos jueces y la policía? Yo no sé si hay problema de relacionamiento. Cuando estamos en la reestructura nuestra, yo decía que había policías que no estaban de acuerdo. Algunos no estaban de acuerdo porque le quitaba posibilidades a cosas no santas. Pero otros, que eran los más, no estaban de acuerdo porque en todos los órdenes de la vida hay un concepto que es, si siempre lo hicimos así, ¿para qué vamos a cambiar? Eso es en todos los órdenes de la vida. Entonces, si nosotros incorporamos algunas cosas nuevas, hay gente que en el Poder Judicial también que entiende que siempre lo hicimos de otra manera. Pero eso se abre paso. Lo nuevo, si es bueno, se abre paso. Entonces hay una resistencia inicial a las cosas, después se demuestra que es bueno y se vence la resistencia. Eso está pasando con la reforma en la policía y yo creo que va a pasar con algunos jueces que no estaban de acuerdo con mirar. Ojo que acá hay 2 cosas, ¿no? Y yo una la entiendo. Si el juez mira el video, lo mira y dice, mire, sinceramente no me consta que esta persona que aparece en el video sea esta que usted me trae detenido, no llego a verle la cara. Si es así, está todo bien. Eso es potestad del juez. El problema es que la filmación es un instrumento que hay que usarlo. Si después de usarlo no sirvió, fenómeno, pero usémoslo. Yo llevé 4 a la Suprema Corte, los 4 son clarísimos, clarísimos. Por eso se abre el paso. Ajá.
¿Cómo pretende implementar los botones de pánico en los celulares? Por ahora lo que se está manejando es en personas discapacitadas, que sirva como experiencia piloto para que llegue a toda la población. Es apretar un botón y entonces da la alarma y georreferencia a dónde dónde está ocurriendo el problema. Ajá. Eso nosotros hace un tiempo hablamos con gente, no me acuerdo, creo que era OEA, que nos decía que, no me acuerdo si era en Chile, creo que era en Chile, que se estaba instrumentando algo así, que si nosotros queríamos lo conversáramos, que nos asesoraban. Y por vía paralela, hemos ido llegando a lo mismo con Antel. Antel ha colaborado en todas las cuestiones que se necesitaban, tecnología avanzada, y eso es bueno. ¿Qué fue lo que no pudo hacer en estos 4 años y medio como ministro del Interior? Bueno, demoró la concreción de la reestructura, por esa razón que le decía, ha habido resistencias que operan fuerte a veces, ahora se levantó. Y después la demora llevó a que empezáramos a tener resultados favorables recién ahora. Si nosotros hubiéramos podido tener mayor rapidez en esto, capaz que los resultados aparecían antes. Y la otra cosa, que al principio de la gestión creamos una comisión multipartidaria de seguridad, que sacamos un documento por consenso, que lo aplicamos todo, todo lo que estaba ahí lo aplicamos. Y yo pensaba que teniendo un documento de esas características que podía servir para medir lo que estábamos haciendo, íbamos a tener un relacionamiento mejor, en el sentido de que la seguridad tendría que ser una política de Estado, y a partir del primer año de gobierno dejó de serlo. Ahí me pidieron la renuncia a los 3 meses de haber asumido por el incendio de la cárcel de Rocha, que era una situación que se extendía de muchísimo tiempo atrás, y bueno, y no consideramos que fuera responsabilidad directa, aunque siempre el ministro tiene una responsabilidad, pero no es directa, y de alguna manera hoy yo me congratulo de no haber renunciado, porque lo que hicimos en cárceles es una verdadera revolución, mejoró sustancialmente, pero hay gente que confunde lo que es la mejora. Dice, el ministerio gasta demasiada plata en presos, que cumplan, paguen sus penas, y ese es el error. Es que las cárceles lo que tienen que servir no para vengarse del que cometió un delito, sino para rehabilitarlo, y que cuando vuelva a la libertad, y en Uruguay todos los presos vuelven a la libertad, vuelva con una voluntad de integrarse a la sociedad y no de seguir delinquiendo. Bueno, pero 2 preguntas sobre ese tema. Primero, usted el otro día anunció que se acabó el hacinamiento en las cárceles uruguayas. ¿Cómo se comprueba eso? Y hay que medir la capacidad y los presos. Y yo creo que ya está parejo la cantidad de plazas y con los presos. Yo después leí... ¿Cuántos presos tenemos hoy? Y no llegan a 10.000 todavía, 9.800. ¿Y no hay hacinamiento en ningún centro, ni en el CONCAR? No, vamos a entendernos, porque yo cuando hablo de esto, hablo de lo que era el hacinamiento crítico, que es el duramente cuestionado, que es cuando hay un hacinamiento superior al 153%. Y hay un hacinamiento que en el ámbito internacional se considera normal, que es cuando está por debajo del 122%. Nosotros, en algunos centros, pero no en todo CONCAR, sino en el CONCAR, en algún módulo, y en el penal de Canelones, en algún módulo tenemos hacinamiento normal,
no crítico. No crítico. Y después yo leí algo que decía el comisionado parlamentario que no es correcto. Él dice que yo digo que se construyeron 6.400 plazas penitenciarias nuevas, y él dice que es cierto, pero que no alcanza con la construcción de plazas, sino la relación que tiene, pues si yo amontono camas acá, un montón de camas, aumento las plazas. No, en términos internacionales tiene que haber un espacio libre por persona privada de libertad. Si yo amontono acá un montón de camas, así no. Claro. Así no. Si no respeto esa relación de espacio libre. Y nosotros cuando hablamos de plazas, hablamos con el espacio libre correspondiente según la normativa internacional. Entonces no hay ahí hacinamiento. Donde hay hacinamiento normal es porque si nosotros agarráramos determinada cantidad de presos que están en un módulo donde hay hacinamiento y los trasladamos a Punta Rieles, en el que sobran 100 plazas, terminamos ese hacinamiento. No lo queremos hacer porque nuestro proyecto se basa en la progresividad, se basa en que no hay que tener un mismo régimen para todos los presos, sino que hay que tener distintos regímenes de acuerdo a las características del preso. Ahora, ministro, y el otro objetivo de la cárcel, que es el de rehabilitar, ¿se está cumpliendo? O sea, ¿hoy la cárcel uruguaya rehabilita? ¿Los números de reincidencia lo tienen preocupado o no? Me tenía muy preocupado cuando ingresamos, el 70%. ¿Y ahora? 50%. O sea, en 4 años bajamos un 20%. El otro día vino Rodríguez Zapatero a hablar de este tema. Sí. Y él dijo, entre otras cosas, pero Uruguay está asesorándose con España. Yo, el primer lugar que fui a ver cárceles fui a España. Vi 2, de una nacional y otra de Barcelona, gobierno autónomo. Me reuní con el ministro de Justicia nacional y con la ministra de Justicia de Barcelona. Entonces, hablamos mucho del tema. Y ella me preguntaba, ¿cómo están en Uruguay? Y le conté. Bueno, ustedes están como nosotros hace 25 años. ¿Qué hacinamiento tienen? 70%. Como nosotros hace 25 años. Y yo le digo, ¿y cuánto tienen ustedes? 30, pero nos llevó 25 años bajarlo. No es soplar y hacer botellas, es un proceso que tiene que bajar. Nosotros bajamos un 20% en 4 años. Estamos seguros que lo vamos a seguir bajando. Bien. Y hoy la cárcel rehabilita a medias, entonces. No, rehabilita a la mitad, que no es lo mismo que a medias. No, porque a medias puede ser que yo salga medio rehabilitado. Claro, sí. La mitad que usted sale rehabilitado y yo no. Eso es la mitad. Sí. Pero no los 2 medios rehabilitados. Y hay gente que... El problema que acá uno caía por reiteradas rapiñas y homicidios y otro caía por un hurto, lo ponen juntos. Ajá. El de los homicidios lo incluye en la carrera delictiva al compañero de celda. Nosotros establecemos que tiene que haber progresividad, y no solo por el motivo por el que cayó, sino por la conducta después de haber caído. Entonces es muy dinámico. Y Eduardo, ¿qué cifra hoy en materia de delitos lo tiene preocupado también? Porque tengo entendido que en estos 5 años desde que usted es ministro bajaron los delitos contra la propiedad, pero las rapiñas han aumentado. Es así, eso es correcto. Los delitos contra la propiedad, el máximo aumento fue en el 2000-2005, un 87%. En el periodo de Tabaré Vázquez bajaron un 4%, pero aumentaron las rapiñas, porque el delito contra la propiedad es hurto, rapiña, arrebato, todo eso es... Bueno, en el periodo de Tabaré bajó el 4%, pero aumentó mucho la rapiña. En nuestro periodo volvió a subir, pero de forma despareja. Aumentaron las rapiñas. ¿Y por qué eso? Yo creo que en el periodo de Tabaré aumentaron las rapiñas por una cuestión que es cultural. O sea, en Uruguay, sobre todo del 2002 en adelante, se modificaron los tipos de delito, empezó a pesar mucho más fuerte los narcotraficantes no de vuelo,
sino los internos. La policía a veces le dice los narquitos, no los narcotraficantes. Narcotráfico y narcomenudeo. Y empezó a pesar los códigos carcelarios en el exterior. Hay territorios donde predominan los códigos carcelarios. En otra época, si uno iba a robar, un delincuente iba a robar 25.000 pesos, si podía robarlos de la forma más tranquila, pacífica posible, lo hacía. Porque sabía que si lo agarraban le iban a tocar unos meses de cárcel. Si iba con arma, le iban a tocar unos años. Hoy no les importa. Hoy, sobre todo los jóvenes, aunque le vayan a sacar un gorro, se lo sacan con un arma, porque le da estatus usar el arma y haber caído por usar el arma. Entonces, ese estatus llevó al uso de las armas para todo. Y se sigue dando. Yo le llamo que es una subcultura marginado delincuente que se ha abierto paso, se aumentó la violencia. Después también, cuando en el 2012 la pasta base se empieza a consumir como tal, la pasta base entraba antes, pero la descomponían en coca y la vendían como cocaína. En el 2002 los narcos, como cualquier comerciante, a veces paga contaba una parte y la otra parte después de haber vendido. En el 2002 el dólar, que estaba a 11 pesos, en pocos meses se puso a 36. A los narcos se le hizo inviable el negocio y resolvieron, en lugar de descomponerlo en coca, venderlo como pasta base. Y eso cambió todo. Eso cambió todo porque la pasta base produce violencia bajo los efectos de la pasta base y produce violencia en ausencia del consumo, en la crisis de abstinencia. Entonces, pero además creció el mercado y crecieron los grupos que abastecían ese mercado, mucho crecieron. Del 2005 en adelante, sobre todo 2008 en adelante, aumentó el poder adquisitivo de las familias en todos los planos y empezó a retroceder el mercado de la pasta base para volver a otras drogas. Y los grupos que abastecían el mercado de pasta base se empezaron a pelear entre ellos. Y la pelea en el 2010 nosotros decíamos, lo dijimos públicamente, nos preocupa la cantidad de heridos de bala de la cintura para abajo. Si enderezan la puntería, en el 2010 los homicidios bajaron en Uruguay, en 2011 volvieron a bajar, en 2012 afinaron la puntería, empezaron a aumentar. Y la explicación del aumento de los homicidios no fue el aumento de los homicidios por robo, fue el aumento de los homicidios por ajuste de cuentas y también por violencia doméstica. Entonces ahí se generó una situación de mayor violencia que no abarca a todo el mundo. ¿Y hoy seguimos en esa línea en la que aumentó por ajuste de cuentas o por violencia doméstica? La violencia doméstica se contuvo un poco en cuanto a homicidios. Los homicidios este año están bajando, al revés. Hasta el 30 de junio estaba empatado con el año anterior. Ahora lleva una baja de todo el año, no de los 2 primeros meses, pero producido por una baja mucho mayor en estos 2 últimos meses, andamos en una baja del 12%. Eduardo, vamos a repasar una rapiña que impactó a la sociedad el año pasado, que terminó con homicidios, aparte con muertes también, fue trágica, en aquel asalto a la sucursal del Correo en Pocitos, en Benito Blanco y Martí. Vamos a repasarla y hablamos un poco de lo que generó eso, ¿no? Sí, porque además esa rapiña... En el video grabado por un vecino puede verse a uno de los delincuentes salir del local ubicado en Benito Blanco a chequear afuera la presencia policial. En ese momento recibe un balazo y vuelve a entrar. Después salen los 2 adolescentes disparando para asegurar su huida. Poco tiempo después, policías sacaban a su compañero herido de gravedad y luego 2 personas aparentemente civiles sacan a un segundo baleado para subirlo a un patrullero. Los criminales tomaron por la calle Martí hacia la Rambla, donde accedieron a un local de camas solares
que queda en un segundo piso. Como buscaban una forma de escapar de ese edificio y no la encontraron, se desató un tiroteo cruzado entre el balcón del local y la calle donde estaba la policía acorralándolos. En una de las imágenes se ve al delincuente tirar un arma por la ventana, mostrando indicios de rendirse. El video grabado desde enfrente al tiroteo muestra el momento en el que los dos delincuentes salen al balcón con las manos en alto y luego bajan deslizándose por un toldo del comercio del piso de abajo. Los policías los inmovilizaron y los esposaron. Y ahí los capturaban en aquella trágica rapiña de la sucursal del Correo en el corazón de Pocitos. ¿A partir de acá qué cambió, Bonomi? Ahí ya había cambiado los tiempos de respuesta de llegada de la policía. Nosotros ya teníamos indicios de eso porque se había agarrado delincuentes en el momento de cometer el delito y acá llegó rapidísimo. Además, fue rápido la denuncia que se hizo al 911 y la que se hizo a la comisaría, prácticamente llegaron juntos. Entonces, los delincuentes todavía estaban adentro del local en el que estaban robando cuando llega la policía. Sí, acá la sensación que quedó es que como llegaron rápido los policías, murió un policía. Capaz que si llegaban tarde no moría uno. Le quedó la sensación a la gente de que, claro, la acción es rápida, pero a veces termina siendo más trágico el episodio. Pero ¿no? el problema es que lo que uno busca con toda la mejora de la tecnología es que la policía llegue a tiempo. Yo creo que no fue por llegar rápido, sino que hubo un error. El error es que el protocolo ahí indica rodear el lugar y no entrar y esperar refuerzos. Y muchas veces los policías, sobre todo los que trabajan con criterios viejos, entienden que cuando está pasando esto y se identifican, los delincuentes se entregan. Pero no se tiene en cuenta que ha cambiado. Entonces entraron, se identificaron y lo balearon. Claro. Y suerte, porque no es cierto lo que dijeron en ese momento, que los delincuentes estaban mejor equipados. Está mucho mejor equipado la policía. La pistola Glock es la mejor arma para entrar en un lugar de esas características. No van a entrar con armas, metralletas, no van a entrar, porque si van con metralleta y en un lugar que hay gente, clientes, civiles, puede pasar cualquier cosa. Lo mejor es la Glock. Y los chalecos antibala son muy buenos, lo que usa la policía. Lo que pasa es que los heridos fueron en la cara, en la cabeza o en las piernas. Los delincuentes le sacaron los chalecos a los guardias de seguridad y cuando la policía les tira el cuerpo, las balas atravesaron los chalecos de los delincuentes. No lo mataron, pero lo hirieron. En el pecho, cuando tenían chalecos. Los policías que recibieron tiros en el pecho no tuvieron ninguna herida. Estaban bien equipados. Pero el problema fue que no siguieron un protocolo, por lo que yo digo, las cosas han cambiado, la policía se tiene que adaptar a esos cambios desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la capacitación, y en ese caso actuaron a la antigua, entraron y les tiraron, uno murió. Sí, uno murió porque, como decíamos, como habíamos recién, le dispararon en la cabeza y si entró así... Y fue es una muerte heroica, muy arrojado, entra, pero... fue una muerte heroica porque fue el primero en entrar, aparte, ¿no? Sí. Entraron prácticamente dos juntos. A uno le pegaron en el pecho, le pegaron en la cabeza, no el chaleco. Eduardo, ¿se están tomando medidas para prevenir copamientos violentos a restaurantes como ocurrieron en los últimos días?
Las medidas que se toman en ese caso es fortalecer la vigilancia en la zona donde hay restaurantes. El problema que ha habido es que mutan el tipo de delito. Los restaurantes hacía tiempo que no sucedía, y sí estaba sucediendo hace ya más tiempo el robo a estaciones de servicio. O sea, no se puede poner un policía en cada comercio. La idea es un sistema de patrullaje que ubique la respuesta cerca donde hay el problema. Y eso se hizo con las estaciones. Ahora está esto, va a haber que reforzar ahí. Sí, que reforzar en general. Otra cosa, Bárbara, en el tema del fútbol, ¿no? De la violencia en el deporte. Yo recuerdo que en un momento ustedes hasta reconocieron a los barra bravas, les dieron su lugar como forma también de responsabilizarlo de algunos hechos, ¿no? Pero me parece que todo sigue igual, no hubo mucha mejora ahí, ¿no? La violencia continúa. Llevamos la cuarta fecha del uruguayo, no ha habido incidentes de bueno, magnitud. pero 4 fechas nada más. El tema es que los clásicos o partidos importantes, ahí se pudre. Sí, el problema, creo que de todas maneras había habido conflictos en partidos que no eran de clásicos. Sí, bueno, algunos partidos que no eran, incluso hasta en partidos de verano alguna vez, ¿no? O con equipos extranjeros. Sí. Acá hay una discusión que es el derecho de admisión. Y la discusión es quién lo ejerce. Yo entiendo a los dirigentes cuando dicen yo tengo familia, yo no puedo. Está bien, lo entiendo, pero piden que lo ejerza la policía. Y la policía no puede tener un registro de violentos si no fueron procesados, si no hubo una intervención judicial. Si hubo una intervención judicial, puede tener el registro de los que fueron procesados. Y ahí puede decir este no entra, puede hacerlo, ahí sí puede hacerlo. Pero la policía no puede decir este entra, este no entra, este entra, este no entra. El que puede hacerlo es el club. Individualizando. Y hay una situación que se da, y eso no. Si la policía lo hace, y toca a alguien que forma parte de las barras que los clubes toleran, bueno, después va a ir un abogado, no particular, sino, ¿cómo te metieron a este? Y lo van a sacar, porque la policía no puede tener el registro. Sí puede, si el club le dice que no dé la cara, este no entra, la policía lo puede hacer. Entonces los clubes siguen sin ayudar en ese sentido. Yo creo que se están buscando caminos y hay una licitación para las cámaras que también la policía puede, a quien ve en las cámaras que hicieron determinadas cosas, sacarlos. Puede. Y cuando lo saca con pruebas de registros gráficos, va al juez, el juez, basta con que el juez diga 1 año sin entrar a espectáculos deportivos, ya está. Ya forma parte de lo que puede entrar en un registro y después puede actuar la policía, pero por sí misma no puede. Y los que piden que lo haga, piden si no tocan a alguien de su entorno. Si tocan a alguien de su entorno, dicen, no, pero este es un buen muchacho, y lo sacan, no tiene efecto lo que haga la policía. ¿Y qué rol jugó su esposa en su momento, no? Reconocida hincha de Peñarol, que ella dijo que iba a Ámsterdam, diputada Susana Pereira. Fue una vez a Ámsterdam, ella va al palco. Entonces, ¿fue una sola vez a Ámsterdam? Claro, ahora fue de diputada o edila, fue una sola vez o 2 veces. Pero ella pudo hacer y fue por gusto, además, fue por gusto. Para ver ahí qué pasaba. Y para entablar relaciones con los que están ahí y ver qué sucede. Ella no juega ningún papel en ese sentido. Es una cosa que han inventado. Si no fuera mi esposa, no habían dicho. Y bueno, claro, el dato significativo es que era la esposa del ministro del Interior. Pero habrá ido 2 veces, para darle una chance más, porque yo recuerdo 1 vez. Pero no juega ningún papel. Acá el problema es otro. Han dicho también que
se presentó a sacar gente. No es cierto eso, no es cierto. No lo haría sabiendo que me involucra a mí, entonces no es así. Bonomi, se conoció en las últimas horas que muchos ciudadanos dominicanos que están llegando a Uruguay en buen número vienen engañados, les prometen determinado trabajo, no lo consiguen y terminan delinquiendo. De hecho, uno de los que robó al diputado Cantero del Partido Colorado, que fue detenido ayer, era dominicano. ¿Van a reforzar la frontera o van a de repente a hacer los cuestionarios más estrictos para el ingreso? Los dominicanos y dominicanas entraban acá en tránsito hacia Argentina, fundamentalmente, ¿no? Porque si entraban desde su país a Argentina le pedían visa. Si venían desde Uruguay pasaban. Argentina reforzó el control fuerte y cuando volvían para atrás de nuevo, para Uruguay. O directamente venían a Uruguay. Nosotros los primeros datos que tuvimos es que venían muchas dominicanas a ejercer la prostitución. Y era numeroso la cantidad de dominicanos que entraban. Acá también estamos en vía de pedir visa a los dominicanos, si no se está pidiendo ya. Eso es una especie, es una forma de reforzar los controles, ¿no? Es una forma de reforzar los controles, creo que ya se está pidiendo. Y a mí me decían, en conversaciones no necesariamente del ministerio, que cuando se saca el carnet de salud, son 3 médicos que se distribuyen los que van a hacerse el examen médico. Y que cada médico por día atendía unos 10 dominicanos que llegaban a las 4 de la mañana y de mañana estaban sacándose la cédula del carnet de salud. Entonces, entraban legalmente, no es que entraran ilegalmente. Cuando entran legalmente y pasa lo que está pasando, hay que fortalecer los controles. Recapturaron a uno de los reclusos que había escapado de la cárcel de Santiago Vázquez y el otro todavía está prófugo, ¿no? Sí, porque eso fue en Parque del Plata, había 3 personas mayores en una moto, la policía los vio, les llamó la atención, porque 3, que no está bien, pero muchas veces andan con niños. 3 mayores no es común. Los fueron a detener y huyeron en la moto, los 3. Creo que hubo un tiroteo y cayó la moto y agarraron a uno, los otros se escaparon corriendo. Uno de los otros era el segundo que se había escapado y el tercero no, y habían robado por la zona, un robo. Tabaré Vázquez dijo, en el primer lugar donde lo dijo fue en la entrevista con Alfredo García en Voces, que si él es presidente, usted va a seguir como ministro del Interior y Jorge Vázquez como subsecretario también continuaría. ¿Le gusta la idea o quiere un poco de descanso? No, yo no es por descanso, pero yo ya lo he dicho a todos lados. Yo tengo 2 prioridades en este momento. Una como ministro, y así empezamos la entrevista, es consolidar lo que hemos hecho, que no, muchas veces se dice, bueno, llega un momento en que ya uno hace la transición. Nosotros no podemos hacer transición porque tenemos muchas cosas para concretar. Bueno, pero acá si esto se confirma, el 1 de marzo usted no le pasa la posta a nadie. Bueno, pero yo por ahora... No, la transición al próximo gobierno, sea quien sea. O sea yo pensando siempre en un eventual triunfo del Frente. Si se confirma lo que dijo Vázquez... Esta foto que acaban de mostrar es increíble. ¿Cuál es, que no la vi? No, la pasaron recién. Fue el 25 de agosto pasado, en un comité de base. Yo me fui y me encontré con mi profesora de literatura de 3º y 4º del liceo. ¿En la que está abrazada una señora? Sí, una señora esa. Y no la veía. Y se la encontró ahí, mire usted. Bueno, volviendo a este tema, Eduardo, entonces, a ver, primero, ¿Vázquez ya se lo dijo? Aparte de decirlo en una nota, ¿se lo dijo a usted? ¿Quiero que siga siendo ministro? No me lo dijo, pero no es necesario, lo ha dicho en lugares que... Pero yo insisto, mi prioridad... Ahí le estoy viendo la foto con la señora. Ah, sí, esa misma. La señora Rocha, profesora de literatura, excelente profesora. ¿Fue su profesora de literatura hace cuántos años? Y fue 62 y 63.
62 y 63. Me decía Eduardo, eso, pero ¿usted ya acepta? Si él dice quiero que sigas, ¿usted acepta? La segunda prioridad es política. Mi prioridad es política que gane el Frente Amplio. Sí. Si el Frente Amplio gana, entonces ahí conversamos del tema de si seguimos o no seguimos. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que las políticas que se iniciaron tienen que seguir. Si siguen con las mismas personas o no, lo hablamos después. Pero ¿es difícil decirle que no a un presidente del Frente que asume cuando le ofrece un ministerio? Sobre todo un presidente con el que hemos tenido una excelente relación. Con el que usted fue ministro de Trabajo. Y que además fui ministro de Trabajo por decisión absoluta del presidente. Muchas veces, siempre la definición la toma el presidente, pero una fuerza política lo propone para algo y el presidente dice sí, no, veremos, no sé qué. A mí mi fuerza política no me propuso para ministro de Trabajo. Y el presidente, por los antecedentes que habíamos tenido en la mesa política del Frente Amplio, en la Comisión de Relacionamiento de la Fuerza Política, su posible gobierno y las organizaciones sociales, 2 años de trabajo con empresarios y con trabajadores, lo llevó a tomar esa decisión. Y la relación fue muy buena y sigue siendo muy buena, pero yo prefiero conversarlo a partir de que el Frente Amplio gana, que para mí va a ganar. ¿Y le hubiera gustado, Bonomi, tener aquel cargo que Mujica prometió pero que después no pudo crear del Ministerio de la Presidencia? Usted iba a ser ministro de la Presidencia, que era como una especie de jefe de gabinete. ¿Le hubiera gustado desarrollar esa función? Empezó como ministro de la Presidencia, después fue afinándose la idea y era ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno era después, ahí va. Y yo estuve un tiempo hasta planteándome la cosa y hablando con gente para integrar equipos y eso después no se dio. Pero el trabajo en el Ministerio del Interior, si bien es bastante duro, me tuvo bastante motivado, sí, en todo momento. Bien, ¿y cómo se imagina a Mujica expresidente a partir de marzo del año que viene? ¿Qué va a hacer Mujica? Y Mujica encabeza la lista de la 609. ¿Usted piensa que va a estar los 5 años en el Senado? Yo no sé si va a estar los 5 años todos los días, o va a estar para dar lo que él considere las batallas imprescindibles o estratégicas. Yo lo que sé, tengo claro que a la casa no se va, yo lo tengo clarísimo. Quisieron que asumiera la candidatura a la intendencia, que ya lo descartó. También quisieron que asumiera la candidatura a la intendencia en el 2005. Y no, Mujica ha agarrado su dimensión política no solo como una figura de Montevideo, sino como un político que interpreta bien al campo y al hombre de campo y al hombre del interior. Entonces, en aquel momento, si hubiera aceptado la candidatura a la intendencia, cuando él, que era la intendencia de Montevideo, cuando él había fortalecido su figura, sobre todo en relación con la gente del interior, hubiera sido un error muy grande. Y ahora descartó eso, yo creo que va a seguir haciendo política con una visión que él tiene de que lo que se necesita es un proyecto nacional, un modelo de país que unifique determinadas fuerzas que muchas veces están dispersas, y yo creo que va a seguir cumpliendo ese papel. Muchas gracias por visitarnos hoy, Eduardo. No, gracias a ustedes. Que pase bien. ¿Tiene almuerzo con Michelle Bachelet hoy? Sí. Que ya debe estar por llegar, ¿no? A Montevideo, la presidenta de Chile. Debe estar por venir ahora, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos una reunión antes del almuerzo, una conferencia de prensa que no falta mucho, así que ya debe estar acá. Muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias. Que pase bien. Después de la pausa vamos a hablar con la diputada nacionalista Analía Piñeirúa.
que está sexta en la lista al Senado que ella integra, que es la 2014. Y luego vamos a tener columna de surf y deportes extremos, pero además vamos a volver a la Expo Prado, porque ahí siguen disertando Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou, Pablo Mieres y Pedro Bordaberry. Ya venimos. Videos, y fuimos a la Suprema Corte con 4 videos, 5. Uno de ellos mostraba cuando 2 muchachos bajaban de un auto, agarraban por una calle, había una señora que aparecía los 2 fueron por atrás, en Misiones y Reconquista la agarraron, la tiraron al suelo, la arrastraron 8 metros, le pegaron, la volvieron a arrastrar para arriba de la vereda, le sacaron la cartera, salieron corriendo, subieron al auto. En el momento que suben al auto aparece un vehículo policial, lo encierra, ellos retroceden, dan vuelta y se van. El subcomisario que iba en el auto baja, una presencia de ánimo bárbara, baja armado, no les tira a ellos, le tira la rueda y le pega. Y radia que lo siguen, en 18 choca contra un contenedor, los agarran a los 2 y el juez no miró el video. Pero como ellos confesaron arrebato, los procesó por hurto. Era terrible rapiña. La señora lastimada fue testigo, pero no miró. ¿Pero por qué no miró el video el juez? Bueno, no miró. Cuando yo llevo eso a la Suprema Corte, sí, los ministros me dicen, pero no se necesita ni verle la cara. Si no se pierde de vista desde que roban hasta que los agarran. Dicen, son los mismos. Sí, sí. Esto es flagrancia, hay que incorporarlo. Y es así. Y en las que pusieron ahora en 8 de octubre, que inauguraron ayer, ya hubo resultados, ¿no? ¿También? 2. Lo primero que pasó fue que vino una persona, miró las cámaras, y el primer mes de trabajo en Ciudad Vieja, los delitos bajaron un 47%. Y nosotros pensábamos, bueno, un impacto, ese impacto después se absorbe y se detiene. No ha sido así. Desde ese momento, ahora todos los meses han venido bajando los delitos en Ciudad Vieja, están por debajo del 50% de lo que había antes. Cuando lo extendimos al centro, sucedió lo mismo. Y bueno, ahora ayer inauguramos formalmente la de 8 de octubre, pero antes de la inauguración ya estaban trabajando y ya hubo resultados. Sí, estamos viendo imágenes justo de los videos estos de las cámaras de videovigilancia, que aparte ahora son HD y permiten ver mejor el rostro de los delincuentes, ¿no? Sí, pero lo que nosotros teníamos antes, sí, las que eran digitales, cumplían más un papel de servir de prueba ante un delito cometido, sí, que para evitarlo, aunque ha habido delitos que se evitaron por las cámaras. Pero como en este está asociado la respuesta inmediatamente, son también un factor de prevención. Pero ¿es posible prevenir un delito cuando ya el tipo lo está por concretar ahí, que la cámara lo ve robando? Hace unos meses yo tuve una discusión genérica, sí, que uno pensaba que podían ser todos los jueces, no eran todos los jueces, había algunos jueces que no miraban los Recibimos al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que ya está sentado junto a nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, Eduardo? Buen día. Buen día. Bienvenido. Se viene ya la época en la que tiene que pasar raya y evaluar otra vez una nueva gestión a cargo de un ministerio. ¿Cómo le evalúa esta? Quedan 6 meses, no, 5 meses y medio quedan, pero ¿cómo la evalúa? Yo creo que además de evaluarla, nosotros estamos trabajando hasta el final en esto, porque hemos empezado cosas y algunas las hemos incorporado a lo que teníamos previsto y hay que terminarlas. ¿Qué fue lo que mejor hizo el Ministerio del Interior en estos 5 años? Yo creo que es encarar una reestructura a fondo de la policía, en el sentido organizativo, por un lado, y por otro lado, incorporar tecnología, tanto de comunicaciones, como lo último que está apareciendo, que es la videovigilancia, que ya había algo de videovigilancia. Nosotros mismos hicimos proyectos y los concretamos de videovigilancia, pero con cámaras analógicas, no de demasiada definición,
y ahora de diciembre del año pasado encaramos el proyecto Ciudad Vieja con cámaras digitales de alta definición y con software inteligente y asociando directamente la respuesta a lo que se ve en la cámara. La miró, agarró una baldosa y la reventó en la cámara, que no le hizo nada a la cámara porque son muy fuertes, no le hizo nada, pero lo agarraron. Y antes de ayer, un grupo que iba a robar un comercio, fueron detectados por las cámaras, se llamó a la respuesta de la policía y los detuvieron antes que cometieran el delito. Mientras cometían el delito. En ese sentido es que yo digo que es preventivo, pero además es disuasivo, porque en Ciudad Vieja, la experiencia, la primera que hicimos, la mejor en ese sentido, los policías, los oficiales de policía que están en las cámaras salen a la calle y los que están en la calle van a las cámaras. Tienen un conocimiento muy grande de la zona. Entonces a veces ven a un delincuente, lo ven parar una esquina, no lo pueden detener porque no, pero saben que es delincuente. Entonces le dicen al que está en la calle, anda a tal esquina a pedirle la cédula a fulano de tal. Van, le piden la cédula y dice, ojo, se va el tipo, lo roba. Entonces tiene un papel disuasivo en ese sentido. Y usted decía también que ahora los ladrones tienden a robar más cerca de su casa con esto de las cámaras. ¿Por qué? No solo por las cámaras. Nosotros a mediados del año pasado cambiamos el sistema de patrullaje. En el marco de la reestructura, el jefe de policía incorporó un sistema nuevo de patrullaje que se llama las URPM. Son las unidades de respuesta de la policía de Montevideo, que la unidad mínima de patrullaje es un patrullero con un oficial al mando, 3 policías más en el patrullero, el oficial conectado con el 911 y con los que lo acompañan, porque hay 4 motos que acompañan ese patrullero y un auto no identificado. Entonces, la idea es patrullar por cuadrante. Todavía, a pesar de que multiplicamos por 4 o por 5 las posibilidades que tenía Radio Patrulla antes, en cantidad de vehículos, de patrulleros, porque si le sumamos las motos, mucho más, todavía no tenemos una URPM por cuadrante. En las zonas más complicadas sí, en las otras una misma URPM abarca 2 cuadrantes. Entonces, la respuesta es mucho más rápida. El otro día hacíamos una comparación con las unidades coronarias, cuyo tiempo de respuesta promedio son 10 minutos. Los de la URPM son 6 minutos. 6 minutos a veces demoran un poco más, a veces demoran menos. Y la demora puede ser porque un patrullero está en un operativo. Entonces, si le avisan de otro, no puede dejar el que está para ir al otro. Entonces, tiene que concurrir un patrullero que está más lejos, y eso a veces demora un poco más. Pero 6 minutos es un tiempo realmente bajo. Es un tiempo bajo. Bonomi, ¿hay un problema de relacionamiento entre algunos jueces y la policía?